Dios te bendiga, amada persona, amado hermano. Este es tu ministerio Cristo la Roca y estas son palabras que transforman. Esta tarde me acompaña mi hermano Eugenio Salazar. Estaremos hablando un poco del carácter y sus beneficios y pues todo lo que conlleva a tener un mal carácter y un buen carácter. Esta tarde estaremos hablando sobre ello. Esperamos ser de bendición y que Dios pueda hablar a tu vida a través de este pequeño estudio que hicimos mi hermano y yo. Dios les bendiga, buenas tardes, estamos aquí listos, esperamos ser de bendición con algunos temas que estaremos, queremos ser de bendición con los temas que podamos estar llevando a cabo. Dios les bendiga. Primeramente, amada persona, antes de empezar, quisiéramos invitarte a que si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, pues consideres suscribirte a nuestro canal y así pues ser edificado con la palabra de Dios y darle clic a la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo pueda a tu celular avisarte. Entonces, sin haber más, comencemos pues con el estudio, amada persona. Estaremos hablando sobre el carácter. Empecemos, dice, el carácter y su definición. Posee múltiples significados. En un determinado contexto, hablar del carácter de un hombre permite hacer mención a su personalidad y temperamento. El investigador Santos expresa que el carácter es aquello que nos diferencia de nuestros semejantes. En pocas palabras, hermano, el carácter es el que nos diferencia de unos de otros. Unos tenemos un buen carácter, otros mal carácter, no lo sé, pero es lo que nos diferencia, lo que nos hace diferentes a los demás. Dice, el carácter es el de aspectos psicológicos que se moldean con la educación y el trabajo de la voluntad y los hábitos y permiten, hermano. Educación, el trabajo y la voluntad. El carácter se forma de acuerdo a cómo vamos desarrollando lo que vemos, las tradiciones que traemos, cómo vamos experimentando diferentes situaciones de la vida. El carácter se nos va formando, se nos va formando el carácter, se nos va desarrollando el tipo de carácter que tengamos, ya sea bueno o sea malo, pero se nos va desarrollando con diferentes experiencias que vamos viviendo en la vida. Dice, permite en la vida reacción del individuo frente a las experiencias. Es importante señalar, sin embargo, que el carácter está ligado íntimamente al temperamento y que actúa en consecuencia de él en la mayoría de las personas. ¿De qué nos habla aquí este estudio? Nos habla de que el carácter de nosotros reacciona junto con el temperamento. Dice, está ligado íntimamente al temperamento y que actúa en consecuencia de él en la mayoría de las personas, ya sea en las diferentes experiencias que nos encontremos. El temperamento está ligado al carácter y el carácter va a reaccionar de acuerdo a nuestro temperamento. Es lo que nos dice este estudio. En sí, amada persona, esto es lo que significa el carácter y qué es el carácter en nosotros. Esta tarde te vamos a hablar sobre sus diferentes reacciones en nosotros, sean buenas o sean malas, sobre el carácter. Yo ya te di una introducción sobre lo que es el carácter, sobre lo que significa el carácter en nosotros. Voy a dejar el micrófono a mi hermano Eugenio, que él continúe hablando sobre este tema. O sea que son las diferentes actitudes, los diferentes rasgos, nuestra manera de actuar ante la adversidad, ante la presión, las situaciones de la vida y nuestra forma de actuar, de mover, de pensar. Creo que eso le da forma a nuestra vida y podemos, como decía mi hermano, es por lo que nosotros somos conocidos. Podemos darnos cuenta, usted, ya sea sus vecinos, gente, compañeros de trabajo,
usted se puede dar cuenta inmediatamente cómo es una persona porque tiene esos rasgos, esas cualidades que a lo mejor otra persona no lo tiene, que son únicos, y eso es lo que le da forma a nuestra vida. El problema que nos encontramos y que ciertamente es una problemática que se está viviendo en nuestra vida como ciudadanos, como hijos, como padres, como hermanos de la congregación, como líderes, son desafortunadamente también tenemos que hablar acerca de lo que afecta cuando tenemos un mal carácter. Cuando hablamos de tener un mal carácter, hablamos de tener un carácter mal enfocado, que no le permitimos a Dios que nos moldee de acuerdo a su semejanza, que es el propósito del Espíritu Santo. Entonces, los problemas más comunes que yo encuentro de una persona que tiene un mal carácter o mal proyectado, que de alguna manera no ha querido que Dios se lo transforme, se lo moldee. Algunas personas hablan de cambios, pero nosotros entendemos como cristianos que el carácter Dios no lo quiere moldear, no lo quiere transformar. Pero hay algunos efectos, algunas causas y problemas que se dan en nuestra vida por causa de tener un mal carácter, por causa de no enfocar bien nuestro carácter, por causa de no poner cierta atención en la palabra del Señor cuando nos habla acerca de que cambiemos, que nos renovemos, que cada día seamos mejor y que seamos semejantes a Cristo. Algunas personas en tu entorno, fíjese cómo afecta el mal carácter. Ahora, cuando hablo de mal carácter no quiere decir que estoy hablando de que eres muy enojón, ¿verdad? No precisamente eso, o algunas actitudes, ¿verdad? Porque por lo regular cuando pensamos en un mal carácter pensamos en que es muy enojón, en que todo se enoja, todo le molesta, pero no. Hay gente que se entristece, hay gente que siempre anda alegre y nunca toma las cosas en serio, hay gente que es muy bromista, hay gente muy hablantina. Bueno, no vamos a entrar en detalle y definir los tipos de temperamentos, en este caso que decía mi hermano que tiene que ver con el temperamento, ciertamente es cierto, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Lo que queremos es ver cuáles son las afectaciones y las reacciones que tienen la gente que nos rodea. Fíjese, es triste y claro que este es un programa cristiano donde nosotros exponemos temas de nuestra vida diaria. A mí me gusta un evangelio práctico, donde podamos practicar lo que la palabra dice. Entonces, lo que afecta a nuestros familiares, qué triste que nuestros familiares no quieran estar con nosotros porque nuestro carácter no es algo en el cual una persona esté contenta el saber cómo reaccionas. Porque sinceramente nuestros familiares muchas veces, y no solamente nuestros familiares, los hermanos que te aman. Tú alejas a la gente, ¿por qué? Porque no saben cómo tú vas a reaccionar ante las situaciones o los diferentes problemas o situaciones que suceden. Entonces es triste vivir en incertidumbre, que alguien, que mi esposa, que mis hijos, que mis hermanos de la iglesia no sepan cómo voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque no tengo un carácter moldeado. Y el problema es eso. Uno de los problemas que yo encuentro es que la gente se aleja de ti por tu mal carácter. Porque, ¿sabes? Hay gente que con sus palabras le gusta insultar. Y tú dices, no, a mí me gusta hablar las cosas como son y yo a mí, pero tú no te das cuenta que estás insultando a alguien. Afectan las relaciones en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. ¿Cómo te conocen a ti? Como el enojón, como el que no saludas. Oiga, hay gente que no saluda. Hay gente que dice, no, es que a mí no me enseñaron a saludar. Y mira, no te puedes excusar, ni yo me puedo excusar el decir que yo no voy a cambiar porque así me enseñaron.
Ahora, si uno se da cuenta, una persona que no saluda se ve mal y personalmente yo me siento mal cuando alguien llega como Juan por su casa y decían en el rancho, dice, pues que dormimos juntos. Ujú. Entonces, eso es triste, ¿no, hermano? Que haya gente Sí, que a lo mejor ni saluda, no sé por qué. sí, hermano, hay gente que a veces llega a la iglesia y pasa como si nadie estuviera en la puerta o si nadie estuviera, como si no hubiera nadie en su camino. A veces uno puede entender, nos levantamos un poco de malas, que eso tiene que ver también con un buen o mal carácter. Y la palabra de Dios es clara, hermano. La palabra de Dios nos habla sobre los malos caracteres. Dice Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que domina su espíritu, el que toma una ciudad. Qué tremendo, hermanos. Entonces, lo importante es, fíjese, la gente muchas veces se espanta, entra uno en temor cuando hay alguien que reacciona muy violento, ¿verdad? Y lo triste es que nuestros propios familiares se alejen de ti. ¿Sabes qué? Yo lo veo también como un descontrol en tu vida y en la mía, porque yo necesito también cambiar mi carácter y que me ha costado y que nos va a costar, sí nos cuesta, hermano. Pero el problema es que hay un descontrol en nuestra vida, tan solo por no cambiar nuestras actitudes y somos necios cuando la palabra nos invita a los cambios. Una de las cosas que la gente, que yo personalmente en mi tiempo de cristiano me puedo dar cuenta cuando alguien es cristiano, dijo el Señor Jesús que por sus frutos los conoceremos. Amén. Entonces, cuando veo frutos de cambio, frutos de que habla de la palabra, de que se apasiona, que vamos a orar, que le gustan las cosas espirituales, y yo me gozo, hermanos, porque sé que puedo confiar y puedo platicar de cosas que el Señor me ha dicho, que cómo ha tratado conmigo, y es algo precioso, pero que cuando hay gente con la cual no queremos estar, y lo triste de todo es que pierdes credibilidad. Ese es otro de los efectos que tiene el mal carácter, el que la gente ya no nos cree. Ahora hay gente que es muy hablantina y es rápida para hablar, como decía Ujú. lo que leía Armando. Entonces, decimos cosas que lastiman, decimos cosas que no vamos a cumplir y somos ligeros para hablar sin importar a quién lastimemos. Solamente nosotros queremos sobresalir porque es otra de las cosas que tenemos cuando tenemos un carácter mal enfocado. Que dice 2 de Timoteo 1:7 que Dios nos dio un espíritu de poder y dominio Dominio propio. propio. Amor, poder Y dominio y dominio propio. Entonces quiere decir que podemos dominar. El Exacto. cristiano, sinceramente, no tiene pretextos para decir no puedo cambiar, no voy a cambiar, porque Dios está con nosotros. Hemos recibido un espíritu poderoso, valiente, del Y cual nos da una fuerza sobrenatural para para cambiar nuestro carácter. Entonces, quiere decir que podemos tener dominio, transformación, sujetar nuestra propia vida. Qué triste que no podamos sujetarnos a nosotros mismos. Entonces necesitamos eh, sujetarnos y entender que estamos cayendo mal. Hay gente, yo siempre digo, que quizá no se da cuenta que está cayendo mal y que insulta a la gente y que habla como él quiere, que va por la vida insultando a sus hermanos. De por sí la palabra, yo le digo a Armando, de por sí la palabra muchas veces nos insulta cuando nos toca en nuestro ego, en nuestra vida, que necesitamos cambiar. A mí me insulta, claro que en sí, nuestro orgullo a en veces. nuestro ego, Ujú. porque, porque ¿quién acepta la verdad de Dios o las verdades con alegría y decir, no, sí es cierto, hermano, jaja, con risa? No, al contrario, nos incomoda, pero qué bueno que nos incomoda. Qué bueno cuando a mí la palabra me incomoda, porque entonces como que digo, usted y yo tenemos que reaccionar y decir como que algo estoy haciendo mal, algo anda mal cuando nosotros estamos de esa manera. Cuando dice dominio habla de autocontrol.
¿verdad? Exacto. Y qué bonito que Dios nos da el poder Para del del autocontrol, autocontrol. ¿verdad? Hace poco me decía mi esposa, hablábamos de cierta familia y decía, no, es que la hija tiene el mismo carácter que la mamá. La diferencia es que la mamá lo tiene moldeado por el Señor y la Exacto. hija está batallando con esos momentos de arranque, esos momentos de desenfreno, de que y tiras la toalla. Incluso como padres, perdón que te interrumpa, hermano, incluso como padres debemos de dejar que el Señor moldee nuestro carácter, porque como te hablaba hace rato de tradiciones, que a veces por tradiciones, que miramos el carácter de nuestros padres, que no es el mejor, pero nosotros somos, a veces tú agarras a tu papá de ejemplo, de ídolo, que casi siempre un niño lo va a hacer, y él empieza a moldear su carácter, hermano, de acuerdo al de su papá, y uno sin darse cuenta le está dejando como herencia un mal carácter a su hijo. Amén. Otra de las cosas que yo encontré es que avergonzamos a los nuestros, avergonzamos a la gente que nos rodea, nos hacemos los chistosos cuando a veces ni siquiera tenemos gracia para hacerlo. O decimos cosas para nosotros salir, que nos reconozcan o para llamar la atención. Entonces todo eso avergüenza. A veces lo decimos de chiste, no conozco a mi esposo, no conozco a ese niño, porque a veces hacemos cosas que avergüenzan a nuestros familiares, que avergüenzan a nuestros pastores, a nuestros líderes, ¿verdad? Y eso es triste, el sentir vergüenza por mi hijo, por mi hija, por mi hermano o mi hermana, de cómo se comporta. Y a mí, la verdad, a veces digo, ay, Señor, y esa es hermana o hermano de Cristo la Roca, y no sé, hay gente que hasta batalla para decir, no, es que es mi primo, es mi cuñado, ¿eh? Pero qué triste que avergoncemos a los nuestros, que los entristezcamos y que ya no crean en nosotros tan solo porque no tenemos un carácter maduro, ¿verdad? Yo creo que no vamos a llegar a tener un carácter perfecto, pero sí que cada día Exacto. el Señor lo vaya transformando y que te des cuenta que tú necesitas que el Señor transforme tu vida. Los avergonzamos cuando, sobre todo si somos tan religiosos. Hay gente tan religiosa que empieza diciendo, mire el pantalón, mire se pintó el pelo, mire que las uñas y que eso no es el Señor y que eres esto, lo otro. Esa persona no se está dando cuenta que en lugar de ser edificación para esa persona, le agarra coraje. Y sabes que se van a alejar de ti cuando tú eres tan religioso de que ya nomás andas viendo a ver qué trae, a ver cómo viene peinada, en lugar de que veas la hermana que Dios te presta para que convivas con ella, que la ames tal y como es. No quieras cambiar a la gente, déjale eso a los líderes, los pastores, El Espíritu ¿verdad? Santo. Que Dios ha puesto para que nos corrijan, para que nos enseñen el camino. Pero nosotros, cuando somos parte de la congregación, parte del personal de trabajo, parte de los vecinos, amado hermano, vamos a amar a la gente y cuando se preste la ocasión vamos a hablar de Cristo sin condenarlos, amado. ¿Sabes qué? Yo pensaba que la gente que condena, oye, ay, te vas a ir al infierno, mira, y como que tienen cierta amargura. La gente dice que, yo soy celoso de las cosas del Señor, pero no es cierto. Lo que pasa es que traes amargura, quieres que los demás sean tan religiosos como tú. Entonces tú no te das cuenta que estás insultando a la gente. En una clase de evangelismo, hermano, nos hablaban nos decían sobre que cuando nosotros hablamos del amor de Cristo a esa persona, nosotros tenemos que pasar por alto como si no viéramos su religión, sus ídolos, todo lo que conlleva, lo que no es agradable a Dios, nosotros tenemos que hacerlo como si no lo vemos. Nuestro Señor Jesucristo nunca vino, hermano, a criticar a nadie. Él les hablaba del amor, del plan de salvación que Él traía para la gente, pero Él nunca se puso a hablarles bueno, vaya, lo que nos decían es que tenemos que pasar por alto eso y nosotros hablarles del amor de Dios nada más. Y es que, sinceramente, si usted se da cuenta, usted habla más de lo negativo que de lo bonito que es su hermano, su hermana, la bendición que nos presta podernos conocer, podernos platicar.
Jesús sí reprendió, pero no se la pasó reprendiendo. Habló de su amor, de su misericordia. Habló de que somos perlas preciosas. No siempre nos anduvo diciendo como Juan el Bautista, generación de víboras y esto, lo otro, y que son esto. Y siempre Él trató de llevar la vida con amor, y es lo que nos falta a muchos de nosotros, practicar el amor y empezar a pensar que tengo actitudes que no son correctas y que tengo un mal carácter ante las situaciones. ¿Qué le parecen las actitudes cuando reaccionamos como niños? Que eso forma nuestro carácter y uno puede decir, ay, el hermano reaccionó como niño, yo pensé que era más maduro. Parece niño, dicen. Y lo peor de todo no es que reacciones o no como niño, sino que pasa tiempo y sigues en lo mismo reaccionando como niños. ¿Qué te parece cuando reaccionas como los paganos? Como decía el hermano Armando, tenemos el carácter es el conjunto de prácticas y de acciones que nosotros hacemos y que en el mundo, cuando no conocíamos, así nos movíamos, así pensábamos, y venimos a Cristo y seguimos pensando así y seguimos reaccionando como niños en el Evangelio, nuestro carácter. No sé, hay gente, yo le preguntaba a una hermana, ¿cuánto es lo máximo, lo mínimo para que una persona sea discipulada y que luego a cierto tiempo ella pudiera ya estar enseñando, ya crecer? Quizá no te das cuenta que te quedaste como niño, que estás reaccionando como niño. Hay una persona que un hermano la discipuló durante 3 años personalmente y le dejaba tarea. Y hace poco que fuimos a visitarla y decía, es que a mí me hace falta mucho aprender. Y yo dije entre mí, ¿cómo que 3 años de discipulado no son suficientes para empezar a dar un estudio sencillo, discipular, empezar a dar? Pero el problema es que tenemos una actitud de niño y así estamos. Un mal carácter estanca también, hermano. La gente, y estanca, exactamente. Sí. No nos deja crecer porque siempre estamos pensando en que nos hagan, que nos den, que yo no puedo, yo no tengo tanto estudio, ¿verdad? No sé, son actitudes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos ese carácter de niño, que no queremos crecer y a lo mejor no vas a crecer, pero en esta tarde yo quiero invitarte a que tú pienses en que Dios quiere transformar nuestra vida. ¿O qué le parece cuando las cosas que hemos perdido, como ministerios, bendiciones, negocios, trabajo, matrimonio, puertas que Dios le abrió, pero se cerraron por su mal carácter? El mal carácter cierra puertas también. ¿Qué le parece a usted? Aleja a la gente que lo que ha perdido. Hace poco un muchacho que trabajaba en el ESMA le dijo, oye hijo, ¿por qué te despidieron? Y él dijo, no, es que me puse a discutir con mi jefa, que porque esto, que porque el otro. Le dije, nunca hagas eso. ¿Por qué lo corrieron? Por altivo. ¿Por qué se cerraron las puertas? Porque te pones a discutir con gente cuando debes tú sujetarse, ser humilde y saber que de alguna manera están ahí porque es necesario que seamos encausados. Exacto. Es necesario que haya líderes para que no se forme una anarquía y que nosotros podamos de alguna manera trabajar organizadamente. Entonces, ¿por qué se te han cerrado puertas? Muchas veces se te han cerrado puertas, ventanas y todo, negocios, que has perdido trabajo, has perdido tu matrimonio, muchas veces tus hijos. ¿Por qué? Por tu mal carácter, por tus actitudes, porque muchas veces hay gente que dice, es que yo no puedo expresar amor porque a mí no me enseñaron. O no me dieron amor, dice. O no me dieron amor. Exacto. O sea, muchos pasamos por eso, pero no por eso me voy a quedar sin expresar el amor. Y exacto. Que mis hijos me quieran, que me digan, papá, te quiero. Y es triste, aún en los cristianos, hermano, oír un cristiano, una persona hablar así. Es que eso fue lo que me enseñaron a mí sí no me dieron amor. Cuando a un cristiano se le habla del amor de Cristo, aparte, Timoteo 2:24 nos dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice. Ándele. Y hermano, pero también, ¿qué le parece en la forma que usted usa las redes sociales? ¿Qué le parece si usted se analiza por qué entra tanto al Face? ¿Qué le parece si usted analiza cuál es lo que le motiva a entrar tanto al Face, al YouTube, a hacer un canal? Me encuentro muchos canales, muchos programas donde quieren ser famosos, donde quieren ser reconocidos, donde exhiben a su familia, yo no sé por qué, donde postean a cada momento. Mire, hay gente que entra al Face a cada momento. Aquí ando les María una foto, unas selfies, dicen ellos. Y ahora estoy acá. Y hoy es día de cena. Y qué guapo me veo, qué guapa me veo. Y yo digo, eso solamente demuestra nuestra pobreza de espíritu, y nuestra necesidad de falta de atención y que tenemos una autoestima muy baja, de aprobación, y que no se sienten importantes para Dios. Póngale que los del mundo está bien, pero un cristiano que no se sienta amado y que a fuerza tenga que publicar algo para que ay, pobrecito, quizás eso es lo que estás buscando. Llamar la atención de alguien para que te digan como la Mamalucha 4x4 que decía usted. Platíquenles poquito de esa mujer. De Mamalucha 4x4. ¿Cuál era, hermano? Me platicaba de una mujer que se quedó sola y que publicaba de que no necesitaba al varón, que ella se valía sola. Y que una amiga, fue de más carácter, hermano, y la dejó su esposo y ella publicaba fotos en la mañana, se levantaba en la mañana, se tomaba una foto y le tomaba una foto a sus hijos dormidos y decía, yo lo hago todo por ustedes y yo no necesito pues vaya, poniéndole groserías a los hombres, a los varones, decía, yo no necesito de ningún hijo ya se la sabe, hermano, y yo sola puedo y yo sola los voy a sacar adelante. Y lo más triste, hermano, es que le niegan un papá a esos niños. Y esos niños empiezan a crecer con un carácter amargado, hermano, porque les está transmitiendo amargura a usted. Pero fin de semana se tomaba fotos con las amigas tomando y pues esa era la mamá luchona 4x4, le decíamos, hermano. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué quieres demostrar cuando publicas tal cosa? La pobreza de... Quizás quieres el aplauso de los demás, quizás quieres hacerte sentir realizado, quizás te da alegría eso de que, ay, un like, ándale pues, y que, ay, qué bonito, y ay, o sea, ¿qué estás queriendo demostrar cuando publicas tanto? Y yo no veo más que la falta de atención, la falta de sobresalir, la falta de fama. Porque si te pones a analizar, ¿qué es lo que está subiendo a Face? Hay mucha gente que se mete al Face y todo le da like, y todo le comenta, y hasta le ponen, aquí estoy, como hasta de perder una mano, para que volteen a verlo quizás. Pero sinceramente, ponte a analizar esa situación. ¿Por qué te metes tanto al Face? ¿Por qué subes tantas cosas a YouTube? ¿Realmente quieres ser de bendición para otros o quieres volverte famoso? La aprobación de otros. ¿Quieres adquirir la atención de la gente, la atención que nunca te dieron, pero que no le has dicho al Señor, ¿sabes qué? Tú me amas. La gente que se siente amada, que alcanza a entender que esa situación de atención, de desprecio, de todo lo que tú tienes, que la encuentras en Dios, entonces no vas a anhelar andar publicando a mil voces diciendo, ay, es que, no sé, que te digan pobrecito, que te digan, ay, qué suave la mamá luchona, mira, mira ese hermano, qué suave, mira, no, el otro. Hay gente que me publican sus teclados y varios teclados, ¿cómo ven mis test de teclados? Digo, ¿a quién quieren impactar? ¿A quién queremos impactar, hermano? Y desafortunadamente muchos como cristianos luciéndose en el Face, luciéndose fotos cada domingo. ¿Qué quieres demostrar?
Lo único que te digo que tú demuestras que necesitas que Dios te cambie ese carácter. Y le dejo lugar a... Ahora vamos a hablar todo lo contrario, mis hermanos, los beneficios de un buen carácter. Mi hermano ya habló las cosas que afectan todo tu entorno, afecta a un mal carácter, todo el entorno, todo lo que afecta a un mal carácter. Y es que uno a veces piensa que no afecta nada, pero sí afecta mucho un mal carácter o un carácter erróneo. Yo te voy a mostrar los beneficios de un buen carácter. Y son, créeme lo que son bastantes. Yo creo nos llevaríamos más tiempo, pero yo te voy a mostrar algunos. Dice, beneficios de un buen carácter. Dice, las personas que tienen un buen carácter, mi hermano, tienen más amigos o amigas, en su caso, hombre o varón o mujer, pero tienden a ser más amigables. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un buen carácter todo el tiempo traen una vibra muy buena y toda la gente se quiere rodear de una persona de esas. Como que contagian, ¿no? A los demás, contagiable. Contagian a los demás, siempre andan de buenas, llegan, son dicharacheros hasta cierto punto. No caen mal, o sea, hay personas que tienen un buen carácter, tienen muchos amigos porque siempre andan de buen humor. Dice, son muy sociables, mi hermano, son muy sociables. Una persona que tiene un buen carácter es muy sociable. Nunca la vas a ver intimidada o tímida o diciendo, no, es que yo no pido aquello porque me da vergüenza, o no, yo no le hablo a fulano porque no, a mí el que me quiere hablar que me hable y el que no me hable. No, una persona que tiene un buen carácter es muy sociable, le habla a todo mundo, donde quiera tiene amigos, llega a un lugar donde no conoce a nadie, pasan 5 minutos y ya está platicando con alguien o ya hizo amigos. ¿Por qué? Porque su buen carácter se los permite. Dice, da un trato amable a los demás, es amable con los demás. Una persona que tiene un buen carácter todo el tiempo es amable. Vas caminando por la calle, buenos días, Dios te bendiga. Llegas a un negocio, buenos días, ¿cómo está? Una persona que tiene un buen carácter siempre es amable con los demás. Dice, se relaciona bien con los demás, siempre busca la manera más equitativa de relacionarse con los demás. Nunca se relaciona por cosas materiales, por negocios. No, pues le voy a regalar para hacer relaciones con él. No, busca unas relaciones sanas. Se relaciona con los demás. Dice, es más agradable con las personas. Es una persona de buen carácter es muy agradable, muy agradable. Lo que te decía al principio, esto nos lleva al principio. Siempre te quieres rodear de una de esas personas porque son muy contagiosas. Contagian su vibra, son muy amables. Dice, siempre está sonriente y amigable. Una persona con buen carácter, te vuelvo, siempre se anda sonriendo. Siempre. Y al